Hola y bienvenidos a la historia de Roma. La última vez nos enfocamos en la falange griega, la formación de batalla que usaban los romanos hasta la época de las guerras samnitas. Esta vez quiero hablar sobre el nuevo sistema que los romanos desarrollaron durante y después de las guerras samnitas. La nueva estructura se convertiría en el estándar por 2 siglos y medio, hasta las reformas de Mario en el 107 a.C., y se conocería como el sistema de manípulos. Se llamó así porque se basaba en una unidad táctica de 120 hombres llamada manípulo, que se podría traducir del latín como manojo. Esta unidad era capaz de actuar independientemente del resto del ejército o de forma coordinada con el resto, dándole a los comandantes romanos una ventaja sobre sus predecesores, que tenían que lidiar con el grueso de una voluminosa línea de falange, diseñada solo para movimientos hacia adelante. Con el nuevo sistema, un comandante podía enviar a un solo manípulo para que asegurara un puente, o cubriera un hueco en la línea de batalla, o asaltar al enemigo por detrás sin destruir la cohesión del resto del ejército. Y estos generales de manípulos tenían otra ventaja sobre sus predecesores. Los romanos abandonaron la línea única en favor de un despliegue escalonado en 3 líneas. Ante una confrontación, el frente de batalla se formaba por 10 manípulos al frente, 10 en el medio y 10 manípulos en la retaguardia, desplegados en un estilo de cuadrícula. Algunas fuentes hablan de 15 manípulos en el frente y algunas hablan de 15 en el medio. Es difícil saber los detalles, ya que no hay una fuente originaria sobre esto, sino múltiples declaraciones de segunda mano. Así que diré 10, 10 y 10, ya que ese parece ser el consenso general, pero quiero aclarar que eso no podría llegar a ser del todo cierto. Y hasta que no tengamos una máquina del tiempo, no vamos a estar seguros. Así que serían algo entre 10 y 15 en la línea frontal y definitivamente 10 en la retaguardia. Los manípulos del frente se componían de los más jóvenes e inexperimentados soldados, generalmente de entre 16 y 20 años, que se encontraban en sus primeras campañas. La segunda línea era para los soldados en plena adultez, entre los 20 y 40 años. La retaguardia le pertenecía a la tropa más vieja, veteranos de incontables campañas, con toda la sabiduría y habilidad fruto de tanta experiencia. En su organización, cada manípulo individual tenía 4 oficiales, 2 al frente, los centuriones mayores, y 2 atrás, los centuriones menores. Eran llamados centuriones porque comandaban una centuria, la unidad más básica del ejército, y el manípulo se componía de 2 centurias, de allí que hubieran 2 oficiales principales. Una centuria romana no se componía de 100 hombres como nos sugiere el nombre, sino más bien de 60 a 80 hombres. El más grande de los centuriones mayores era el comandante del manípulo, y en la pelea se ubicaba al frente a la derecha. Se esperaba que lideraran con el ejemplo y que fueran los primeros en entrar en la lucha y los últimos en salir de ella. Por esto, la tasa de mortalidad entre los centuriones era la más alta dentro del ejército. Pero, al igual que en las filas frontales de la falange, los hombres pedían esa posición por el honor que les daría a ellos y a su familia. La teoría básica era atacar en un primer momento solo con la línea frontal, que, siendo de los más jóvenes, eran fuertes y estaban llenos de energía. Idealmente, el resto del ejército ni siquiera debía atacar, y la línea frontal se encargaría por sí sola del enemigo. Pero esto rara vez pasaba. Era inevitable que la segunda línea entrara en ayuda de la primera. Esta nueva tropa, que era fuerte y experimentada, solía ser suficiente para asegurar la victoria. Piénsenlo así, el enemigo, desgastado luego de pelear contra la juventud romana, no tendría oportunidad al enfrentar a los restos de esa misma juventud con la que estaban peleando, más una fuerza de veteranos. Si todavía con esto no alcanzaba, se ordenaba a la última línea que entrara en apoyo. Si esa retaguardia entraba en lucha, significaba que algo estaba yendo mal para los romanos, pero los más veteranos solían ser suficiente para romper a cualquier enemigo sin importar qué tan difícil fuera.
El sistema de manípulos se basaba en el concepto del envío pausado de tropa fresca. Los oponentes de los romanos solían atacar todos juntos, de una vez y con gran fervor, casi siempre esforzándose demasiado por la creencia de que aplastarían primero esa primera línea romana y luego fácilmente al resto del ejército. Pero casi nunca era tan fácil, y cansándose con los jóvenes soldados del frente, los enemigos de Roma se fatigaban y eran puestos en fuga cuando el resto del ejército romano entraba en combate. Además de estas 3 líneas básicas de infantería pesada, había otros 3 elementos más que completaban a las legiones. Primero estaba la infantería ligera, compuesta de hombres lo suficientemente ricos como para entrar al ejército, pero demasiado pobres como para pagar todo el equipamiento necesario para sobrevivir el mano a mano de la infantería pesada. En toda legión había entre 1000 y 1200 de estos soldados, que al comienzo de cada batalla se paraban enfrente de las 3 líneas de infantería pesada para ocultar el tamaño y la formación del ejército romano. Cuando se daba la señal para la pelea, esta infantería ligera corría hasta el enemigo, arrojaba lanzas y jabalinas para obstaculizar la cohesión del oponente y causar algunas bajas menores, y luego corría y se retiraba para atrás de las 3 líneas, al fondo de la legión. La infantería ligera nunca hacía mucha diferencia en la lucha en sí. Solo servía a su propósito al evitar que el enemigo viera la formación de la legión. Eventualmente, cuando el gobierno se hiciera cargo de armar a los soldados, esta parte del ejército desaparecería y se incorporaría al grueso de la infantería. En los flancos, como era típico en la antigüedad, los romanos colocaban a la caballería. Su trabajo era enfrentar a la caballería enemiga, alejarlos de la pelea para que la infantería pudiera luchar cabeza contra cabeza, sin ayuda, una forma de pelear en la que los romanos se sentían confiados de ganar. Una vez que la caballería enemiga era derrotada, los jinetes romanos penetraban las líneas enemigas causando todo el daño que fuera posible. Encima de estas 2 tareas básicas, la caballería debía estar atenta a todo intento de flanqueo o ataque sorpresa desde atrás. Constitucionalmente, la caballería estaba formada por los más ricos romanos, la clase de los equites o ecuestres. Pero con el paso de los años, los romanos formaron compañías de caballería con tropa que le daban sus aliados, ya que los mismos romanos nunca se habían destacado como jinetes. Estos aliados eran el tercer elemento que completaban a las legiones. También estacionados en los flancos, entre las líneas romanas y la caballería, los aliados se ubicaban alrededor de la infantería pesada y ligera. En el período republicano solían estar encabezados por oficiales romanos, pero con el tiempo serían liderados por sus propios jefes o generales nativos. Se requería a los aliados que aportaran un igual número de infantería y el doble de la caballería que los romanos llevaban a la batalla. Estos pedidos de refuerzo causarían constantes tensiones entre Roma y sus súbditos, y de hecho habían sido el principal motivo de la guerra latina, es decir, que los latinos estaban cansados de compartir la carga del esfuerzo militar, pero siempre eran segundones en la riqueza de la victoria. En total, la fuerza armada de los romanos, en el mejor de los casos, era entre 8 y 10.000 hombres, con 42 centenares de legionarios romanos, un igual número de aliados y algo de 1.000 hombres de caballería. Los números pueden variar según la época, el lugar y la situación en general. Y acá estamos trabajando con números muy redondos, pero nos dan una buena idea del tamaño de una legión cuando marchaba a la batalla. Pero cuando marchaban de un lugar a otro, la legión solía ser atendida por un tren de carga de no combatientes, que a su vez se podía medir en miles. Así que no sería sorprendente el ver a una legión marchando por el campo con casi 15.000 personas en total. Cuando encaraban al enemigo, las tácticas de la legión eran bastante simples. Cada soldado estaba equipado con 2 lanzas y una espada. Al acercarse al enemigo, lanzaban esas 2 lanzas, intentando hacer el mayor daño posible antes de enfrentarlos uno a uno. Esta táctica tiene cierta similitud con el uso moderno de la artillería, que consiste en ablandar al enemigo para que luego entre la infantería. Los romanos experimentaron mucho con la composición y el diseño de sus lanzas, adoptando una herramienta
que tenía una delgada conexión de metal entre la cuchilla y el mástil, para que cuando la lanza golpeara su blanco, la débil conexión de metal se doblara por el peso del mástil. Esto servía para dos propósitos. Hacía pesados a los escudos y a los soldados a quienes golpeaba, pero también hacía que las lanzas romanas no fueran reutilizadas por el enemigo. En las batallas de la antigüedad era muy común tomar las lanzas que el enemigo arrojaba y tirárselas de vuelta. Cuando ya se cerraba la distancia entre los ejércitos, los legionarios desenfundaban sus espadas cortas, de doble filo y especialmente puntiagudas. Se podía así usar tanto para apuñalar como para cortar, y eran increíblemente destructivas en combates cercanos. El famoso gladio aún no ha aparecido en nuestra narración. Emergería después de que los romanos se enfrentaran a los espadachines hispanos en el próximo siglo, pero los principios detrás de esa famosa espada ya están presentes. Una vez que comenzara el combate mano a mano, era cosa de simplemente matar o herir todo lo que se moviera hasta que el enemigo se quebrara y huyera. Además de estas tácticas ofensivas, el nuevo sistema de manípulos venía con una estrategia defensiva innata. Si las primeras líneas eran vencidas, podían retirarse rápidamente por los pasillos entre medio de los manípulos y reagruparse detrás de los soldados más experimentados, y si ellos también retrocedían, se podían esconder detrás de los veteranos mayores de la tercera línea, y ya para este entonces, la primera línea ya debía haberse reorganizado para volver a la lucha. Todo esto permitía que los romanos se pudieran retirar sin terminar huyendo como locos en un desordenado sálvese quien pueda. La falange no tenía este elemento, y una vez que se rompía la línea frontal, cada soldado estaba por su cuenta. El sistema de manípulos también tenía la ventaja de ser más difícil de flanquear que una falange. Quien intentara esa maniobra debía enfrentar a la caballería, a los manípulos traseros o a los manípulos que se habían retirado del frente hacia otra dirección. En sí, era un gran avance respecto a la falange, y como veremos luego cuando los romanos choquen contra los macedonios, alrededor del 200 a.C., el resultado sería una clara y decisiva victoria de los manípulos sobre la falange. Pero no fue solo este sistema lo que le dio la superioridad a las legiones. No es como si cualquiera pudiera hacer lo mismo con los mismos resultados. Tampoco era porque los romanos fueran más grandes o más fuertes que sus oponentes. De hecho, en muchos casos, como cuando se enfrentaron a las descomunales tribus germánicas, los romanos solían ser menos. En realidad, las legiones prevalecieron por la disciplina grupal. Eso los volvió la pesadilla de sus enemigos. En general, las guerras en el mundo antiguo eran un asunto de pasión, con muchos gritos, golpes al pecho y pura locura. Pero la legión romana era una fría e inhumana máquina. No se intimidaban y raramente rompían filas. Sus compañeros podían estar muriéndose a su lado, pero el legionario individual no se perturbaba y seguía adelante. Esto era por lo menos desconcertante y servía para destruir la moral de los enemigos de Roma. El soldado romano actuaba así no porque fuera insensible, por el contrario, ¿no? Los romanos eran muy acalorados. Pero en la guerra había una cosa que el legionario temía más que al enemigo: a sus propios comandantes. La disciplina romana era notablemente dura, aunque no sin aspectos positivos. Se basaba en un sistema de recompensas y castigos, diseñados para promover la valentía y eliminar la cobardía. Simple, ¿no? Los castigos podían ir desde la humillación psicológica, como por ejemplo, un guardia que se había equivocado, podía ser forzado a comer de pie para que todos sus compañeros supieran quién había cometido una falta, y podían ir hasta el flagelo para quien desobedeciera órdenes o incluso la muerte, un castigo que se daba rutinariamente cuando las acciones de una persona ponían al ejército entero en peligro, como por ejemplo, estar dormido cuando se estaba realizando la guardia. Pobre del centinela que se durmiera en su deber. Solían ser apedreados y golpeados hasta la muerte por sus propios camaradas. No era una linda perspectiva, pero mantener la guardia era un deber sagrado que no podía romperse bajo ninguna circunstancia,
era simplemente demasiado importante. Por otro lado, los romanos inventaron abundantes premios y medallas brillantes para los soldados que se distinguían en la batalla. Ya hablé de la corona graminia, que se daba a los soldados que salvaban a una legión entera, pero literalmente había otro centenar de honores distintos. Por ejemplo, se le daba un premio al primer hombre que llegara hasta los muros cuando la legión asaltaba a una ciudad o fortaleza enemiga, y esto no se tomaba a la ligera. Por siglos, los líderes y las legiones tomaron como un asunto de inmenso orgullo cuando uno de los suyos obtenían estos premios. Así que cuando un comandante recibía reclamos conflictivos de estas proezas, se tomaban gran cuidado en adjudicar la decisión, porque los temperamentos siempre estaban al punto límite cuando se estaba en guerra. La más común recompensa era doble raciones, un gran motivador, y podían llegar hasta promesas de más tierras cuando terminaran el servicio militar o regalar cabezas de ganado. Cualquier cosa que los soldados valoraban la podían obtener en instancias de valentía desinteresada, siempre apoyadas por los comandantes romanos. Hay una anécdota oscuramente graciosa durante la Segunda Guerra Púnica de un comandante que prometió raciones extra por cada cabeza del enemigo que trajeran al campamento. Cuando los soldados romanos terminaron tan ocupados por cortar y llevar a cuestas cabezas, empezaron a perder la batalla, y en el calor de la lucha el comandante tuvo que enviar una proclama de que todos recibirían raciones extra a pesar de las cabezas, pero primero tenían que ganar la batalla, por lo que los soldados soltaron las cabezas y rápidamente hicieron eso, ganar. Esta disciplina permitía a los romanos mantener el orden en la pelea y evitar cualquier fuga. Sabían qué pasaba si encontraban su cadáver con una herida en la espalda. Serían enterrados sin honor y su familia sufriría el ostracismo, la condena de exiliarse de sus comunidades. Los soldados que escaparon de Canas, una de las derrotas más grandes de toda la historia romana, jamás pudieron volver a sus hogares. Permanecieron en el exilio, luchando en Sicilia, hasta que finalmente les permitieron volver, pero solo para hacer la carnada en una batalla contra los cartagineses, y así morir con honor en esa misión suicida, algo que de hecho ellos habían pedido hacer por años. Lo último que quiero explicar sobre la superioridad de las legiones romanas sobre sus enemigos es la meticulosa atención a los detalles. Se suele decir que los amateurs estudian las tácticas y los profesionales estudian la logística, y los romanos eran la encarnación de esta idea. Siempre tenían un gran cuidado en mantener las líneas de provisiones y de comunicaciones y poner sus campamentos en las posiciones más óptimas para la defensa. Esto último era de importancia crítica, ya que, por ejemplo, los griegos solían alzar sus campamentos cerrados solamente hacia el lado donde se libraba la batalla, sin ninguna otra consideración práctica. Los romanos, por el contrario, se aseguraban de tener el terreno más alto y un lugar fácil de defender. Cuando un ejército romano era puesto en fuga, solían evitar la destrucción absoluta gracias a los muros de sus campamentos, y muchas victorias se obtuvieron al aplastar las pobres defensas de los campamentos enemigos. Los romanos siempre exploraban y protegían fuentes de comida y agua, y sabiendo que esto podía hacer la diferencia entre un ejército débil o fuerte en la batalla, también intentaban cortar el acceso a la comida y agua a sus enemigos antes de la pelea. La suerte en la batalla a veces dependía de si habían desayunado bien o no ese día puntual. Así que a pesar de todo el tiempo que se la pasaban pensando, en cómo neutralizar la caballería enemiga, pasaban el triple de tiempo pensando cómo asegurar tierra de pastoreo para sus caballos. Eran estos aburridos detalles de asegurarse que todo estuviera en calzado apropiado y que las zanjas fueran cavadas a una buena profundidad, lo que separaba a los romanos de sus enemigos, que lo que hacían era simplemente aparecer en el lugar pautado para solo pelear y listo. Los romanos nunca venían a pelear y listo. Planeaban hasta el más pequeño detalle. La lucha en sí casi que pasaba a segundo plano. Así que eso es todo en resumidas cuentas, la Legión Romana de la República.
3 líneas hechas de unidades de 120 hombres, con la caballería y los aliados protegiendo las alas de los flancos. Más versátil que la falange, el sistema de manípulos permanecería así por casi 250 años, y sería esta versión de las legiones la que haría la parte más pesada de la expansión territorial en el mar Mediterráneo. Cuando lleguemos a Mario, hablaremos mucho de los cambios que introdujo y cómo cambiaron la faz de Roma por siempre, pero eso será para otro momento. La próxima semana volveremos a la acción con Roma, preparándose para su más largo y arduo desafío, la Segunda o Gran Guerra Samnita.